Soy estudiante de la Universidad del Quindío del programa Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística, de la asignatura Administración de Unidades de Información y del docente Edwin Alonso Sosa Cruz. Hoy les voy a hablar sobre las herramientas para la gestión administrativa en unidades de información. Eh, ¿Cuál es la importancia de la planeación estratégica? La importancia de la planeación estratégica consiste en trazar líneas de acción que deben ser realizadas y establecidas con métodos que cumplan con un fin de alcanzar objetivos en una organización, reduciendo el impacto de cambio y minimizando el desperdicio y reducción de fijaciones y estándares para facilitar el control. ¿Qué es un plan estratégico y cuál es su función? Un plan estratégico es un proceso que sirve para formular y ejecutar metas planteadas basándose en el conocimiento más amplio posible del futuro para la toma de decisiones que están presentes en una organización con el fin de alcanzar sus objetivos. La función es la de buscar estrategias, objetivos, acciones, ventajas competitivas, asegurando la sostenibilidad dentro de una organización. ¿Cómo funciona un plan estratégico? Este debe tener en cuenta 6 pasos para la implementación de un plan estratégico. El primer es la definición del concepto de negocio, donde está la visión, la misión, la filosofía y la estrategia. El segundo paso es la definición de los objetivos en términos cualitativos de los logros que se esperan obtener en el tiempo establecido. El tercer paso es el establecimiento de la definición de resultados y beneficios de los objetivos. El cuarto paso es realizar un análisis interno de la organización para evaluar factores externos e internos que puedan afectar el crecimiento de la organización. El quinto es la definición de la estructura de la organización con actividades establecidas y con el respaldo de los logros y los objetivos. Y el último paso es determinar los planes operativos donde se deben incluir los objetivos, las metas estratégicas, los recursos, el cronograma y la forma de la unidad administrativa. ¿Qué son los indicadores de gestión? Estos son una representación medible entre dos o más variables en la cual se registra, procesa y presenta información de una organización con el objetivo de determinar e implementar acciones correctivas o preventivas, enmarcando la visión estratégica y teniendo en cuenta la misión y los objetivos de la organización. ¿Cómo se construye un tablero de indicadores? Los pasos a seguir para la construcción de un indicador pueden ser diversos según la metodología que se aplique y se garantice una adecuada implementación de la información. Teniendo en cuenta los objetivos, encontramos los siguientes. Establecer las definiciones, las estrategias, con referencia a la medición, es absolutamente necesaria tener la claridad en todo el desarrollo del sistema de control de gestión. Establecer áreas de desempeño relevantes para medir los indicadores de gestión en una organización, como se encuentra presente en el desarrollo del sistema de control de gestión. Definir el nombre del indicador y describir la fórmula de cálculo. Esta es una fase donde se debe establecer el indicador y desarrollar las fórmulas que permite calcular la obtención de los indicadores balanceados. La recopilación de datos y el establecimiento de las fuentes de datos o medidas como son la verificación, la identificación, las fuentes de información. Establecer metas
y los objetivos confiables. Establecer, establecer los supuestos aspectos como son el aspecto controlable para la institución, las variaciones de tipo de cambio, la afectación de niveles de ingresos esperados, las tarifas, las aprobaciones de procesos para entes externos y fijos de recursos internacionales. El monitoreo y la evaluación, etapa de proceso clave para el desempeño de los procesos. Comunicar e informar la última etapa, donde abarca la construcción de los indicadores y la divulgación de los resultados. Este debe ser un informe que se le debe presentar a los altos directivos de la organización. ¿Qué es un mapa de Un mapa de riesgos? Es una herramienta que permite organizar la información sobre los riesgos de una organización, con el fin de establecer estrategias adecuadas para el manejo de los mapas de riesgos. Estos se pueden representar con gráficas que corresponden a la calificación de los riesgos con sus respectivas variables y los datos que puedan agruparse de las tablas con información de los riesgos, como son la calificación, la evaluación, los controles y demás datos que requieran adaptar a la situación de la organización. ¿Cómo se construye una matriz de riesgo? Eh, es importante resaltar que se mantiene la estructura general bajo tres etapas principales, las cuales se fundamentan en la estructura de la metodología, y estas son la política de planeación de riesgos. Esta establece los principios básicos y el marco general de la actuación de control y la gestión de los riesgos con toda naturaleza a las que se entrega la organización. Establece el ámbito y la aplicación de los lineamientos que se deben incluir en todas las secciones o sedes, independientemente de donde se encuentren ubicadas geográficamente, para garantizar un adecuado conocimiento del control de los riesgos en todos los niveles de la organización. Dentro de la estructura para la gestión de riesgos se deben determinar aspectos tales como son la metodología que se va a utilizar, la explicación de los programas digitales o herramientas que se utilicen. Se deben incluir aspectos relevantes sobre los factores de riesgos estratégicos, incluir lineamientos de metodología para los procesos en el inicio del análisis correspondiente, incluir el tiempo para el monitoreo de los riesgos, como es el riesgo de la corrupción, incluir niveles de riesgos aceptables para la organización y, por último, incluir una tabla de impactos. Identificación del riesgo. El objetivo es identificar los riesgos que están o no abajo de control de la organización. La característica de cada proceso contempla un objetivo, un alcance y un análisis frente a los factores internos y externos que afectan el cumplimiento de estos objetivos. Dentro de la identificación se encuentran las siguientes fases. La primera fase es la fase de análisis de estrategias y procesos. Esta está en todos los riesgos que se identifican y deben tener un impacto de cumplimiento, como es el objetivo estratégico o de proceso. Y dichos objetivos deben incluir el qué, el cómo, el cuándo, para qué y el cuánto. También otra fase es la identificación de puntos de riesgo. Estos son los del proceso, evidencian indicios donde ocurre el riesgo operativo y donde se debe mantener el control para asegurar el buen proceso. Otra fase es la identificación de áreas de impacto. Esta es la consecuencia económica o reputacional a la cual se ve expuesta la organización en caso de materializarse un riesgo. Por último, la descripción del riesgo. Esta debe contener todos los detalles que sean necesarios para el fácil entendimiento para el líder del proceso.
poniendo una estructura que facilite la redacción y la claridad, teniendo presente también la tabla de valoración de riesgos, como son el impacto, que son las consecuencias que puede ocasionar en la organización materializándose del riesgo, la causa de impacto, que es la situación evidente donde la cual se presenta el riesgo, y la causa raíz, que es la base de la definición de los controles de esta etapa de valoración. La calificación del riesgo también eh, nos permite agrupar riesgos identificados tales como son el fraude, el externo y el interno, las fallas tecnológicas y relaciones laborales y daños activos fijos. Eh, la valoración del riesgo. Se establecen criterios para el análisis de la probabilidad en el caso del riesgo, identificando su respectiva nivel de severidad, en donde se propone una tabla para el análisis de la probabilidad con un enfoque del riesgo. En cuanto a la tabla de se considera afectada económicamente y reputacional como aspectos principales frente posible materialización de los riesgos en la etapa de ajuste de la matriz de calor. De acuerdo con la escala de severidad, esta se define en 5 zonas, que son la baja, la moderada, la alta y la extrema, teniendo en cuenta los siguientes elementos. El análisis de riesgo. Este busca establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus consecuencias o impactos determinan la probabilidad donde estará asociada la exposición del riesgo dentro de una organización. La evaluación del riesgo. A partir del análisis de la probabilidad de la concurrencia de riesgo y consecuencias o impactos, la organización determina la zona de riesgo inicial, pasando por un análisis preliminar para determinar los niveles de severidad en 4 zonas. La matriz de calor, pasando por unos valores, controles que permiten reducir y mitigar el riesgo. La estrategia para cambiar el riesgo. Esta es una decisión que se toma frente a un determinado nivel de riesgo y esta puede ser aceptada, reducida o evitar analizar el riesgo residual, y cuando se trata de procesos nuevos se procede al riesgo inherente. Herramientas para la gestión del riesgo. Dentro de la metodología se contará con los mapas de riesgo y la gestión de eventos. La gestión de eventos se puede considerar como un riesgo materializado donde se puede generar pérdidas a la organización, en la cual debe contar con una base histórica de eventos que permite revisar el riesgo si fue identificado y controlado. En caso de que el riesgo no se hubiera identificado, se debe incluir y dar un tratamiento de acuerdo a la metodología que la organización implementó, con algunas fuentes en la base histórica como son la mesa de ayuda, la PQR, la oficina jurídica y las líneas internas de denuncia. Para los indicadores, son una pieza clave que hacen referencia a una colección de datos históricos por periodos en tiempo relacionados con algunos eventos. El monitoreo y la revisión, esta identifica la responsabilidad de la gestión del riesgo y controla la distribución de diversos servidores dentro de la organización. ¿Qué es el manejo continuo? Se define como una actividad destinada a aumentar la capacidad para cumplir los objetivos y expectativas dentro de una organización, en la cual se requiere el liderazgo de la dirección, la centralización de la gestión, la implementación de un sistema de formación, la motivación de la organización y la participación de todas las personas que allí laboran.
¿Cómo se puede implementar la mejora continua en una unidad de información? Se puede implementar considerando que esta es una unidad de información y es un sistema abierto que se encuentra en continua interacción con el entorno. Las tareas que se deben desarrollar deben ser hechas por profesionales de la información y se debe contar con las siguientes funciones. La planificación, que este es un proceso que determina los objetivos que se quieren conseguir dentro, identificando pautas para alcanzarlas, la organización, técnicas favorables para la obtención de lo requerido, la ejecución, que es el proceso en el que se marcha el plan, una vez organizados los recursos y los medios disponibles, y el control, que es el proceso de comparación con situaciones reales y objetivos previamente fijados en el momento de realizar los ajustes y las correcciones. Ahora les voy a compartir mi pantalla. Les voy mm, a mostrar una matriz de riesgo y una matriz de indicadores. Bueno, em, dentro de la matriz de riesgo tenemos dos factores. Uno, el tipo de proceso es misional. El proceso es la transferencia documental primaria. El objetivo del proceso es ejecutar las actividades operativas requeridas para las transferencias documentales durante la fase de archivo. Dentro de la matriz de identificación de riesgos, la descripción del riesgo es la pérdida de documentos y la consecuencia podría ser económica, ya que esto representa una pérdida para la compañía, para la empresa o para la organización. Dentro de los valores del riesgo, la probabilidad es baja, el impacto es bajo. Los controles, el tipo de control es preventivo. Los controles, podemos implementar la elaboración y la implementación de transferencias documentales. También se puede hacer la socialización de los formatos de transferencias documentales y se puede establecer las capacitaciones al personal. La periodicidad. La periodicidad es de 4. La periodicidad es permanente dentro de la valoración de controles. La efectividad de controles es 4. La eficiencia de controles es alto. Los riesgos dentro de la zona de riesgos es bajo. La opción del manejo es reducir. Los responsables, las acciones a mejorar. El responsable en este caso es el área de gestión documental. Para nuestro otro riesgo, el tipo de proceso es gerencial. El proceso es la contratación de personas para el área de gestión documental. El objetivo de este proceso es la contratación de personal para los servicios en el área de gestión documental. En la matriz de identificación de riesgos, la descripción del riesgo es el recurso humano al apoyo del proceso. La consecuencia pueden ser los retrasos en los procesos, las actividades y los cronogramas e implementación en el área de gestión documental. La valoración de riesgo es medio, el impacto es medio, el tipo de control es correctivo. Aquí los controles son el cubrimiento de la planta de personal necesaria, el presupuesto anual contemplado para la necesidad en gestión documental. La periodicidad es permanente. La efectividad de control es 3. Y la eficiencia es moderada. El riesgo es bajo.
La opción de manejo es presupuestal y el responsable de esta es la gerencia. Ahora vamos a ver una matriz de indicadores. El proceso también es una transferencia documental. El objetivo del proceso es las actividades operativas requeridas para las transferencias documentales durante la fase de archivo en cumplimiento de lo establecido en las tablas de retención documental. La fórmula de cálculo es el número de transferencias recibidas por 100 sobre el número de transferencias procesadas. La unidad de medida es el porcentaje. La meta es el del 90%. El resultado es del 90%. En nuestro semáforo está en verde. El origen de los datos es el control de las transferencias, las bases de datos y el cronograma de transferencias. El responsable, en este caso, es el área de gestión documental con una periodicidad anual. Y en observaciones, se cumple con las metas de las transferencias, incluyendo las actividades de cotejo, los inventarios, la validación, los formatos y generación de los documentos recibidos anualmente. Bueno, espero haber contribuido en algo con estas herramientas a las unidades administrativas de información. Muchas gracias. Listo, hijo, ¿cómo le hago? Ya, ya la detuve. Mire, está detenida ahora.